Vamos a hablar de crianza. Ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestros padres desobedientes, que están citados siempre al principio del programa todos los días de la semana, pero saben que cuando viene Sergio, como que se estimulan más. Sergio García, licenciado, buenas tardes. Este es un programa muy desobediente. Nuestro padre desobediente. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? ¿Sí? Bien, vamos al grano, que después me dices que te corto el tiempo. No, hoy que me das 15 minutos estoy relajado. Tú sabrás. O sea, como cada vez voy cortando más mi sección, pues ya cuando me das 15 minutos no sé qué hacer con ella. O sea, no para de protestar. Es increíble. Está bien. Es renegón de nacimiento. Sí, es un poco renegón. Pero vas a ser un viejo cascarrabias. Eso me dice mi mujer. A ver, sí. ¿Qué razón llevas? A ver quién te aguanta a ti, a partir de los 70. Bueno, pues... Sí, pues teníamos material de la... Teníamos plancha. A ver si te acuerdas. Pues ¿te puedes creer que llevo todo el día intentando acordarme de lo que teníamos pendiente y no me acuerdo? Hay que ver, ¿eh? Sí, pero no es problema tuyo. Es problema de mi mala memoria. Bueno, pero si yo lo supiera, seguro que te podría impregnar esa memoria mala tuya de recuerdo saliente. No. Y que diga, clima familiar. Clima familiar. Clima familiar. Clima familiar, correcto. ¿Sí? Correcto. Y la importancia que tiene. Ahora, porque hablábamos del clima, del frío y tal que hacía. Efectivamente, pero era familiar. Ya, pero, y de un tal el Rudolf Moss, el Rudolf de la nariz roja, que se le ocurrió definir el constructo y hizo un test, ¿vale? De clima familiar, improvement family, no sé qué más. Sí. Y entonces íbamos a hablar de la importancia del clima familiar y por qué es tan importante. Sí. Y sobre todo quería hacer una reflexión, pero eso después, porque si lo digo ahora, me cargo todo. Claro, hasta como un spoiler, ¿no? Justo. Yo voy a hacer una relación muy sencilla, porque es de las cosas que más pueden... Bueno, recuerdo, vamos a hablar de clima familiar. Vamos a hablar de clima familiar. Su importancia. Clima familiar. Pero no es la temperatura que hace en la casa. No. A ver si se cree la gente que tiene que ver con tener aire acondicionado. Van a estar ahí con el termostato a la que te pego. Hoy hace fresco. No. Tampoco venga allá arriba con el termostato. Tiene que ver con las relaciones entre la familia, ¿vale? Sobre el núcleo familiar. Sí, que básicamente, ya lo recuerdo, hay como 3 dimensiones fundamentales, que son la comunicación en todos sus aspectos, ¿vale? No solo cómo nos hablamos, también cómo nos damos afecto, cómo nos reconocemos, en fin, todo el tema de la comunicación y los conflictos que hay, cómo se resuelven, etc. El tema del desarrollo personal, ¿vale? El tema de la autonomía, sobre todo el tema de autonomía, de cómo se impulsa la autonomía de cada uno de los miembros. Pero bueno, hay más cuestión como el autoconcepto, la competencia, en fin. Y luego está, por último, la estructura, cómo se organiza la familia a nivel estructural, ¿vale? Que esto es una cuestión más técnica, tiene que ver mucho con la psicología sistémica. Habla básicamente cómo los miembros se relacionan, es decir, tiene que ver con la relación, cómo se relacionan entre ellos, pero más a nivel jerárquico, temas de roles y cómo se distribuyen, ¿no? Cómo hacen alianzas entre ellos, ¿vale? Si se generan en psicología del sistema hay un término que es muy llamativo, se llama triada perversa. Triada perversa. Triada perversa. Algún día hablaré de ella, ¿no? Más con calma. Pero básicamente es cuando hay tres personas implicadas y la unión o la alianza entre dos personas muy fuerte entre dos personas aleja a la tercera. Entonces, cuanto más juntas estén estas dos, más alejada está la tercera. ¡Ostras! Entonces hay que tener mucho cuidado, pues se establece un sistema retroalimentado, ¿no? Cuanto más alejado es a nivel... No tiene nada que ver con la aparición de una suegra en casa, ¿no? Pues podría ser que sí. Sí, puede ser que sí. Llega la suegra y de repente hace una triada, tu mujer, tu suegra y tú. Sí. Y yo qué sé, imagínate que ya tu mujer y tú tenéis un conflicto. Esto no es lo que iba, pero bueno, tiene que ver con el tema familiar, así que lo voy a... Tener un conflicto, entonces tu suegra va a dar la razón o no, pero bueno, en principio va a dar la razón a tu mujer, ¿no? Y como que se pelea un poco contigo porque tiene un conflicto con tu mujer. Y tu mujer está teniendo un conflicto contigo y aparte está viendo cómo su madre le está apoyando. Entonces cada vez hay más alianza entre ellas, cada vez hacen más cosas juntas, se relacionan mejor, tienen un mejor rollo y tú cada vez te vas alejando más de las dos. Y cuanto más cerca estén ellas, más se relacionen, más buen rollo entre ellas, más alejado estás tú del sistema y más te cuesta comunicarte con ellas y más conflictos tienes. Entonces eso se llama triada perversa porque es un sistema muy sólido que cuesta mucho romper. Y se puede dar entre dos padres y un hijo, entre dos hijos y un padre, en fin, hay muchísimas configuraciones posibles. Por eso dicen que trae un número regulero, porque hace sistemas más, se llaman rígidos, poco flexibles. O sea, por ejemplo, si un menor traza alianzas con su madre, pero también con su padre en función de cómo le convenga, cuando decimos, mira qué pillo, eso es muy bueno, porque genera flexibilidad.
¿vale? O si es siempre, otra situación muy típica, la madre siempre es la que regaña, ¿no? Porque es la que siempre está más preocupada de que, yo qué sé, el niño vaya bien aseado a la clase. Por lo que sea. Y al padre le da igual por lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces la que siempre está insistiendo y tal, digamos que siempre es lo que dice, siempre soy la mala, ¿no? Sí. Pues eso establece sistemas rígidos, en el que la madre siempre es la que regaña, el niño se esconde en el padre hace alianza con él, que dice, pues déjalo, que tampoco es tan importante, yo qué sé, ¿no? Y se establece un sistema rígido y tal. Lo contrario son sistemas flexibles. Entonces, uno de los grandes problemas son los sistemas rígidos. Muchas veces cuando va la gente a consulta, se evalúa precisamente esa estructura y si estamos viendo, se ve que hay una rigidez en esa forma de relacionarse, se dan consejos para que se genere una flexibilidad. Por ejemplo, prueba tú al padre, ¿no? Prueba tú a regañarle de vez en cuando y tú, mamá, prueba a defenderle. Bien. A defenderle, incluso, no pasa nada. Ajá. O sea, generar flexibilidad en el sistema. Bueno, para yo me lío contigo. O, muy típico también, ¿no? El padre y la madre siempre están de acuerdo con todo. Genera un sistema rígido, en el cual el niño no sabe a quién acudir, está siempre aislado. Y lo vuelven loco. Y el niño se cortocircuito y explota. Sistémico, se llama modelo sistémico familiar y es muy interesante. Pero no era el tema de hoy. Volvemos al clima está bien, familiar. Pero todo esto tiene mucho que ver, el clima familiar tiene que ver mucho con este concepto. Yo quiero hablar sobre la relación de clima familiar y rendimiento académico. Para hacer la reflexión final. Sí, bien. Me queda tiempo. Sí. Porque ya te he dicho que me has dejado de más, pero ya me lo he comido. Todo lo que me hayas dejado de más ya me lo he comido. Pero has sido tú solo, ¿eh? Sí, yo solo. No, tenemos tiempo de sobra. La idea es una cosa muy sencilla, ¿no? Si yo te digo que el clima familiar está relacionado con el rendimiento académico, intenta tú producirme. Yo te digo una afirmación, ¿no? Sí. Clima familiar tiene que ver con rendimiento académico. Sí. Tú dime, ¿cómo puede ser eso? ¿De qué manera? Hombre, si hay mal clima familiar, afecta seguro negativamente en el rendimiento académico del niño. También se podría decir al revés. Que si el clima es bueno... No, que si hay mal rendimiento. Ajá. Que si hay mal rendimiento, el clima es malo. Seguramente. También, ¿verdad? Seguramente. Es una cosa fastidiada porque es una cosa que se retroalimenta mucho. Seguramente no, seguro. Sí. Seguro. Y sucede muy habitualmente, ¿no? Que a una de las cosas que más importancia damos los padres, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Está el tema del orden, está el tema de... O sea, hay como 3 o 4 cosas que cada familia tiene que ellos plantearse a qué le dan importancia y los conflictos que hay en casa, sobre todo con los hijos, en base a qué cuestiones son. Hay varias, el tema del orden es uno fundamental, o sea, ordena tu cuarto, debe ser el mayor conflicto. Y es común en todos los hogares. O te arreglo las zapatillas. O sea, así no puede estar tu cuarto, sí, porque es mío. Me da igual, así no puede estar, porque la peste sale de tu cuarto y llega al salón. Entonces, hacerlo tu cuarto es un conflicto. Y el otro es, ¿por qué me has suspendido 5? Sí. Entonces, son 2 conflictos que están ahí. Me vale cualquiera, pero me voy a centrar en temas de rendimiento académico. Entonces, claro, llega al punto que muchos padres dicen, pero ¿cómo no me voy a llevar mal con mi hijo? ¿Sabes? Si es un puto desastre y lo hacen todo el día. Entonces, ellos entienden que el clima familiar está deteriorado porque se sacan malas notas, ¿vale? Y es posible que tenga que ver. Pero se nos olvida todo lo que hay detrás y un poco la reflexión. O sea, nosotros vamos construyendo un clima familiar desde mucho antes que nuestro hijo tenga que dar cuenta con las notas. O sea, no somos conscientes, porque un niño de 5 años le puede hablar como tú quieras, que en general te va a responder. Es decir, te va a responder, digo bien, que va a hacer lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero conforme los niños van haciéndose mayores y van necesitando cada vez más autonomía, y esto ya lo hemos hablado más de una vez, ya no le mola que le hablen mal. Entonces, el clima que vamos nosotros construyendo desde muy pequeñitos se va arrastrando a cuando son ya nuestros hijos mayores. Pero en este caso, ese clima familiar está produciendo conflictos, ¿vale? Hay muchas investigaciones longitudinales, no voy a dar nombres porque es que hay muchas. Si cualquier persona busca en internet investigación longitudinal que relaciona el clima familiar con el mundo académico... Os invitamos a que lo hagáis, después del programa, después del programa. El resultado es clave y es muy claro al respecto. Y es, el clima familiar que se va construyendo desde el principio predice el mal rendimiento académico. Lo predice el mal rendimiento académico. Es decir, antes está el clima familiar, porque el rendimiento académico te viene con 8, 9, 10 años. Sí. Puedes pelear si quieres con tu hijo de ese año, pero la idea simplemente es que hay situaciones en las que no estamos priorizando bien. Nosotros queremos que nuestros hijos hagan las cosas bien y se comporten de una determinada manera. Y para hacer eso tenemos que educar. Y tenemos que educar en un grado de intensidad. Cuando educamos con cierto grado de intensidad, estamos generando un conflicto.
educar es un conflicto permanente. Ya de por sí. Ya de por sí. En esencia es un conflicto que se puede resolver peor o se puede resolver mejor. Pero un conflicto que tienes con tu hijo, en el cual tienes que decirle, oye, no lo hagas de esta manera, hazlo de otra. Si nosotros se nos escapa un poquito el tema de que a lo que tendríamos que darle más importancia al clima familiar, y estamos muy obsesionados con que nuestro hijo haga una serie de cuestiones, ¿qué sucede? Que estamos dispuestos a llegar hasta el final en ese conflicto, deteriorando el clima familiar. ¿Qué sucede? Que deteriorar el clima familiar tiene una serie de repercusiones que ya se han demostrado muchísimas veces, que son porque primero se deteriora el clima familiar y luego empeora el resto de cosas. ¿Qué sucede? Que si el clima familiar que estamos generando no es demasiado bueno, porque somos muy insistentes, porque regañamos demasiado, porque castigamos, somos muy coercitivos, independientemente de lo que haga o no haga nuestro hijo, es que me da igual, ¿vale? O sea, ¿cómo nosotros respondemos a eso? Estamos empeorando el clima familiar debido a esto, pero cuando empeoramos el clima familiar generamos unas consecuencias negativas. Por ejemplo, que tenga peor rendimiento académico. Claro. Que a su vez hace que haya mayor conflicto. Una pescadilla que se muerde la cola. Justo. Y llega un momento en que es muy difícil de decir, oye, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero hay algo que hacer para romper este ciclo, ¿no? Entonces, claro, los padres te llegan a consulta y dicen, es fácil. O sea, la solución la tengo, que mi hijo saque buenas notas y se acaba el problema. Y realmente se piensan que el problema es ese. Y yo entiendo que eso es un problema. Es normal pero no es el problema. Entonces, como primera... digamos, el primer objetivo que debe tener cualquier padre que está viendo que algo en su hijo no funciona bien, no debe ser solucionar eso. Eso tiene que llegar después. ¿No deberíamos empezar por hacer un poquito de autocrítica? Eso, examen de conciencia. Eso por supuesto. Si no, no vamos a ningún lado, ¿no? O sea, además es necesario para esto, ¿no? Autocrítica, examen de conciencia y entender qué de tu conducta está, digamos, perjudicando, impactando de manera negativa al clima familiar de la casa. Porque esto es lo vital. El objetivo fundamental cuando se trabaja, sobre todo con niños ya de cierta edad, ¿vale? A partir de 12, 13 años. Preadolescencia. Sí, preadolescencia o adolescencia. Y yo siempre lo digo, el objetivo fundamental, y además yo pregunto, ¿cuál es tu objetivo fundamental? ¿Qué es lo que tú? Y siempre te dicen cosas concretas, pues que se comporte mejor en casa, que ordene su habitación, que no me trate tan mal, que se comunique conmigo de otra manera. Pero nunca te dicen, o muy rara vez te dicen, reconectar con ella. Algo tan sencillo como eso, reconectar con ella. O sea, el máximo problema que tienen los padres que se llaman mal con sus hijos adolescentes es que desconectaron con ellos hacía mucho tiempo y no se dieron cuenta. Yo no estoy justificando lo que hace el niño porque no deja de estar mal. Claro. Y hay que educar. Pero hay una causa. Justo. Hay una causa que además tú tienes el poder de incidir sobre ella. Porque el niño no se va a despertar por la mañana con 13 años diciendo, uy, me llevo mal con mi padre. Voy a mejorar la relación que tengo con él. No lo va a hacer. O sea, ojalá, pero no lo va a hacer. Pero tú con tu nivel de maduración puedes hacerlo. Deberías hacerlo. Deberías. Es decir, el nivel que te da tu edad para pensar, bueno, vamos a tomar esto con calma. Vamos a frenar. Vamos a resetear esto. Que lo mismo, ¿sabes? Como yo, la metáfora del anillo y el dedo, ¿no? O sea, tienes el anillo atascado y tú ahí tirando y tú dices, cuanto más fuerte tiro, pues lo tengo que sacar en algún momento. Claro. Te vas a llevar el dedo por delante porque te estás inflando el dedo. O sea, inflamando. Cuanto más tiras, más te inflama el dedo. Entonces, si tú te quieres quitar un anillo, deja ahí primero que se desinflame el dedo, que es súper importante. Un poquito de jabón. Pero una vez que se desinflama el dedo, clima familiar. O sea, la única manera de sacar el anillo es primero desinflamando el dedo, el clima familiar. Y luego, pues, en vez de tirar con fuerza, vamos a utilizar aceite, jabón, con cariño, yo qué sé. O sea, o yo qué sé, o vete a un tío que te... Una radial. Que te corte el dedo, o la radial del anillo, lo que sea, ¿no? Yo creo que la metáfora se entiende. Esto es una reflexión para que los padres entendieran que la mayor prioridad tiene que ser siempre el clima familiar. El clima familiar tiene que ser bueno. Porque a los preadolescentes y adolescentes no se les educa a base de coerción. Que antes sí, pero ahora no. Entonces yo, para conectar con mi hijo, para que me valide como una persona importante en su educación y para que me aceptes mis consejos, mis direcciones, mis orientaciones, pues tiene que haber un buen clima familiar, tengo que estar bien conectado a él. Pero no solo entre él, entre yo y mi mujer, yo con mi hijo entre ellos, todo eso es importante construir. Y una vez que eso está construido, ya te empieza a preocupar sobre las notas, sobre si limpian o no el cuarto, que nunca llegará a ser todo lo bueno que a ti te gustaría, pero siempre será mejor que si la casa funciona. Oye, qué bueno, me ha gustado. Sí. Me ha gustado. Es que yo sé que tú tienes un buen clima familiar. Sí. Yo eso lo sé. No puedo quejar, la verdad. O creemos que lo tenemos, lo mismo después nos estrellamos. No, yo sé. No, pues a ver, que tenga un buen clima familiar no significa que todo vaya a ser maravilloso. Claro. Siempre habrá dificultades, por supuesto. Pero yo soy consciente que tú tienes muy buen clima familiar en casa. Tú que me miras con buenos ojos. Sí. Sergio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que sea bueno, que tenga buena semana.